Porque para vengar la muerte de su hermana, el multimillonario dejó vivir a su enemiga en una lujosa mansión y la torturó. Ahora, ella estaba hablando con su padre fallecido. El padre se desmayó de repente, se apresuró a llevarlo al hospital. Al ver a su padre en la sala de emergencias, Owen se sintió extremadamente confundido. La enfermera vino a pedirle que firmara, y de paso indagó sobre el estado básico del paciente. Cuando la enfermera se fue, miró fríamente a Lyra, cuestionando por qué ella y su padre estaban hablando. Al ver que la lanza la apuntaba, tenía que decir la verdad. Como Lyra era una extraña, no sabía qué pasó con su familia. Inesperadamente, las cosas resultaron así ahora. Owen sabía que no podía culparla por esto. Ahora lo que más le preocupaba era la salud de su padre. En ese momento, la enfermera salió para anunciar que el paciente estaba fuera de peligro. Owen ahora mostró una expresión de preocupación porque no había visto a su padre desde que era un niño. Sospechó que la repentina desaparición de su padre tenía algo que ver con su madre. Pensando en esto, salió de la habitación del hospital, momento en el que Lyra le entregó una billetera que pertenecía a su padre. Al ver a Owen tan triste, Lyra también derramó lágrimas involuntariamente. Aunque la herida en su mano derecha fue causada por Owen, ella tomó la iniciativa de cuidarlo. En ese momento su madre le informó que su hermana acababa de llegar a casa. Antes de irse, le dejó el teléfono a Lyra, y le dijo que se quedara aquí para cuidar bien a su padre. Después de regresar a casa, su madre notó algo extraño en sus ojos cuando la miró. Su hermana al verlo le recordaba a su hermana muerta. En el hospital, su padre se despertó pero su salud no mejoró. Lyra le dijo que Owen no estaba enojado, al contrario, le deseaba una pronta recuperación. Cuando Owen recibió la llamada de Lyra, corrió al hospital. Se quedaba en la habitación del hospital y esperaba que su padre despertara. Pero cuando su padre estaba a punto de hablar, sucedió algo inesperado. Tuvo un infarto y se desmayó. Afortunadamente, la cirugía salió muy bien, temporalmente su padre no estaba fuera de peligro. No importaba cómo la atormentaba, Lyra entendió lo importante que era su padre para Owen. Cuando Owen no estaba en el hospital, el dueño dijo que alguien no lo quería vivo. Esto hizo que Owen sospechara más, inmediatamente decidió ir a casa a encontrarse con su madre. Esta vez, Owen la dejó sentarse en el asiento del copiloto. No solo eso, sino que tomó la iniciativa de abrochar el cinturón de seguridad para Lyra. De vuelta en la villa, Owen le dijo que lo esperara afuera. Owen llegó a casa y le preguntó a su madre si estaba segura de que su padre había muerto. Al pensar en eso, Owen dijo que quería mover la tumba de su padre, lo que hizo que su madre se viera nerviosa. Cuando su hijo no estaba aquí, fue a buscar al ama de llaves, le dijo que no le contara a nadie lo que pasó ese año. Al mismo tiempo, Owen también sospechaba que su madre. Los dos acababan de irse, cuando el mayordomo los siguió sigilosamente. En el hospital, su padre todavía estaba en coma. En este momento, el ama de llaves lo siguió subrepticiamente al hospital. Owen estaba bastante conmovido de que Lyra siempre estuviera a su lado. Entonces un anciano vino al hospital. Ese año, después de la muerte de su padre, él iba a menudo a su tienda a jugar. A partir de entonces, los dos fueron más como padre e hijo. El anciano también estuvo muy de acuerdo con sus sospechas. Mientras los dos hablaban, Lyra le llevó agua al anciano. La enfermera salió y anunció que su padre había recobrado el conocimiento. Su padre sabía que no le quedaba mucho tiempo. Tal vez lo único que salió mal fue amar a su madre. De repente, su madre abrió la puerta. Al ver a su difunto esposo resucitar, no solo estaba infeliz sino también extremadamente asustada. El padre muerto durante muchos años apareció de repente frente a él. Sin embargo, su madre no estaba nada contenta, al contrario, estaba sumamente asustada. Ese año, su madre lo engañó diciendo que su padre había fallecido. Para una hora lo más importante fue que papá estaba en paz, pero la realidad siempre era cruel. A pesar de los mejores esfuerzos del hospital, la enfermedad del dueño se ha acumulado durante muchos años. Mirando a su hijo adulto, el padre aconsejó muchas veces olvidar el pasado. No quería ver a Owen y su madre en desacuerdo, por lo que no dijo la verdad ese año. Owen volvió a perder a su padre. Lyra vio esta escena y no pudo hacer nada. Cuando regresó a la villa, la madre vio la mirada en el rostro de su hijo y adivinó lo que había sucedido. La madre dijo que ese año tuvo su padre una aventura con una sirvienta y fue descubierto. Su castigo fue desaparecer de la mansión, pero Owen no la creía. Sin embargo, después de que Owen se fue, se alarmó mucho. Después de regresar a la habitación, Owen mirando la foto tomada con su padre. A sus ojos, esta familia estaba llena de mentiras, decidió descubrir la verdad él mismo, incluso si era su madre biológica. La dueña coincidió casualmente con Lyra y descargó su ira con ella. Ella le advirtió con arrogancia que no intentara acercarse a su hijo, y le recordó que era una humilde sirvienta, pero Lyra no se dio cuenta de esto. Sumándose a la culpa por la muerte de su hermana, Lyra decidió quedarse con Owen para expiar. Owen tomó la frenética decisión de exponer la vulnerabilidad de su madre. Luego arrastró a Lyra a la sala de estar, y le dijo a su madre fríamente que se casaría con Lyra.
Tanto su madre como Lyra se sorprendieron por esta declaración. Owen la obligó a su prometida a dormir en un granero. La suegra rica le dijo que saliera de la villa, pero su hijo la detuvo. Resulta que la madre no permitió que alguien de origen humilde entrara en la familia, pero Lyra tampoco quería casarse con Owen. De vuelta en su habitación, miró el collar sobre la mesa. Owen entendió que Lyra no quería casarse con él, pero ahora solo podía hacerlo para vengar a su madre. Cuanto más prestaba atención a su estatus de clase, más deseaba casarse con Lyra, que era de origen humilde. Cuando Lyra se negó, Owen mencionó la muerte de su hermana y la promesa de expiación de Lyra. Según la costumbre local, antes de casarse, tuvieron que ir a adorar a los parientes muertos. La inocente Lyra se convirtió en su instrumento de venganza, y en una espina en el ojo de la dueña. De hecho, Lyra no tuvo nada que ver con la muerte de la hermana de Owen. Lyra pasó la tarde esperando que Owen regresara del cementerio, pero Owen siempre mostró que no tenía derecho a elegir su propia vida. Lyra quería escapar de la mansión, pero se encontró con Owen nuevamente. Owen fue a buscar a su madre, que le recordó que debía pensar en el honor de su familia. Owen se sintió extremadamente ridículo porque su madre le había mentido durante 40 años. Mirando a su madre, le dijo que se preparara para vivir con su nuera, esto sería un tormento para ella. En este momento, Lyra se escapó de la mansión. Casualmente Owen salió después de discutir con su madre. Después de correr durante varias horas, Lyra escapó desesperadamente a las montañas, pero Owen la descubrió, capturándola. Estaba tan enojado que empujó a Lyra hacia abajo. Para tener la esposa más perfecta, Owen hizo que Lyra durmiera en un ataúd todos los días, pero el estrecho espacio le impedía respirar. Lyra empujó la tabla de madera con todas sus fuerzas, viendo inesperadamente a su amiga fallecida. Si pudiera hacer retroceder el tiempo, no le daría ese pastel venenoso, pero su amiga le aconsejó que no se enfadara con Owen. Como hermana, esperó que Lyra pudiera ocupar su lugar en el cuidado de Owen. De repente, Lyra vio un vestido de novia en el suelo y encontró a Owen frente a ella. Cuando recuperó la conciencia, descubrió que la habían llevado de vuelta a la mansión. Owen estaba viendo un video de la vida de su hermana. De hecho, no esperaba que la asesina matara a su hermana, era Lyra. Mientras pensaba en el pasado, Lyra terminó de cambiarse. Al ver a Owen y recordar las palabras de su difunta amiga, Lyra comenzó a vacilar. Cuando Owen pensaba en el próximo paso, Lyra fue a su oficina a acceder a casarse con él. Owen se sorprendió, pero el peligro se avecina. Eda siempre quería casarse con Owen. Al saber que Owen se casaría con Lyra, entró en pánico y no podía aceptar esto. Después de que Owen informara a su familia sobre esta noticia, su hermana protestó con vehemencia, pero Owen todavía estaba muy decidido. Después de eso, los dos comenzaron a prepararse para la boda. Esta era la primera vez en 20 años que Lyra usaba maquillaje. Al ver a su prometida tan hermosa, Owen también se conmovió un poco. La madre de Owen, la señora Ezra, se opuso firmemente a su matrimonio. Coincidentemente, en ese momento su hermana se acercó para escuchar su conversación y de inmediato se enojó. No hacía mucho, perdió a su hermana y a su padre. Owen la abrazó, diciéndole que confiara en él. Después de eso, Leila fue a buscar a Lyra sola, incluso deseándole felicidad a Lyra y a su hermano. Owen, al ver a su hermana entender esto, estaba muy enojado, pero le echó la culpa de todo a Lyra. Sin embargo, no sabía que cuanto más torturara a Lyra ahora, más la amaría después de saber la verdad. De repente, Eda volvió a la mansión para convencer a la madre de Owen. Mientras tanto, Owen llevó a Lyra a hacer algunas compras. Cuando la diseñadora vio a Lyra, inmediatamente elogió su rostro y figura perfectos. En ese momento, salió la diseñadora, ayudando a Lyra a cambiarse a un largo vestido rojo. La diseñadora pensó que Lyra no estaba satisfecha, en realidad ella siempre estaba prestando atención a el pensamiento de Owen. Al final Lyra se cambió a un vestido azul. La empleada quería ayudarla a usar tacones altos, pero ella se negó. Después de que ella terminó de cambiarse, Owen la miró. Inesperadamente estaba un poco conmocionado. Lyra finalmente cambió su peinado. Ezra silenciosamente fue a buscar a Lyra para molestarla. La esposa vestía un vestido caro con joyas lujosas, pero por la noche su esposo a menudo la regañaba. A su suegra no le gustaba, así que buscaba excusas para molestarla todo el día. En este momento, Lyra no sabía que se había convertido en una herramienta que Owen usaba para vengar a su madre. Luego Owen le recordó la muerte de su hermana nuevamente. Pero él no sabía que Lyra no tenía nada que ver con la muerte de su hermana. Las tres personas sentadas juntas, cada una con sus propios pensamientos. Ezra, una persona que valoraba el estatus de clase, preguntó si debería invitar a los sirvientes que conocían a Lyra. Entonces el mayordomo trajo el café, pero no había la parte de Lyra. Owen de inmediato lo regañó y le ordenó que trajera una taza extra para su esposa. El matrimonio de Owen y la criada se publicó en el periódico. Resultó que este era el complot de Eda para humillar a la familia Owen. El anciano, desde la primera vez que vio a Lyra, sintió que esta chica era muy honesta. Aparecer al lado de Owen era para salvarlo.
Ezra fue a ver a Lyra en privado, y le dio la opción de tomar una gran cantidad de dinero y abandonar tranquilamente esa casa. Las palabras de Ezra encendieron el deseo de libertad de Lyra. Pero cuando estaba a punto de irse, su collar volvió a caer al suelo recordándole las palabras de la difunta hermana de Owen. Después de eso, la reportera fue a la casa para entrevistar a Owen, pero Lyra aún se negaba a salir. Owen ansiosamente estaba a punto de entrar a la mansión cuando vio salir a Lyra. Durante la entrevista, Lyra parecía desenfocada. Lyra eligió pasar el resto de su vida expiando sus pecados e incluso organizó activamente una ceremonia de boda. Owen también cambió de opinión sobre Lyra, pero el día de la boda, su primo Bedak irrumpió. ¿Cómo afrontará Lyra una guerra familiar? Por favor, espera el próximo episodio.